Sueño y verdad. Las máscaras del sueño. El conocimiento de los sueños es una ventana, sabido es desde mucho antes de Freud, desde la noche de los tiempos, o al menos una grieta abierta a una extraña verdad, la verdad de la mentira, de la congénita mentira en que la criatura humana parece tenga necesidad de envolverse, tal como a las criaturas se envuelve, arropándolas, defendiéndolas de esa intemperie a la que se ven lanzadas al nacer. Al entrar en el sueño, el hombre deja cuanto es posible de ser persona para volverse criatura. A causa de la obsesión estabilizada en pensamiento de la muerte, se ha cubierto con su imagen la situación del que duerme, cuando en verdad se ofrece más a los ojos como imagen del que nace y aún del que está por nacer. Entrar en el sueño es entrar bajo el sueño, o más bien por el sueño, en un lugar subterráneo, en una gruta. Hipnos. Regresar a no ser visto, caer en el regazo de la vida madre que todo lo permite, dejar de atender al juego impuesto por la realidad, ese en el que se paga prenda, para jugar un juego propio, gratuito, donde no existe ley ni fronteras, donde, como Heráclito decía, se está en un mundo privado. Pues que una de las características del soñar es que, advenga lo que advenga, el sujeto no pregunta nada, tal como sucede en el proceso de Kafka. Todo se sigue según un extraño orden ajeno al sujeto que no suscita en él reacción alguna, esa que expresa la libertad entre todas, que es la pregunta. Y cuando al fin esto sucede, entonces es muy simple, entonces se despierta. No pregunta el que sueña por lo soñado, asiste a ello sumergido siempre en una cierta angustia subsistente aun cuando el sueño sea de felicidad. Extraña angustia sobre la que tiembla y se hunde todo en sueño paradisiaco, en sueño o en vigilia, y que al llegar el despertar se desata aunque él traiga una situación menos placentera y más preocupante que la que el ensueño llevaba consigo. Angustia que acompaña a todo paraíso prohibido por perdido o por perecedero, por regresivo. Caída en el paraíso a partir de la cual encontrarse en un infierno, terrestre, se entiende. Real se aparece como liberación, ya que la realidad se presenta originariamente como algo abierto o con poros. Sorprendido en el sueño, sea o no paradisiaco, el sujeto humano no se muestra, como habría de creerse, según ciertos tópicos, desnudo. Y no deja de ser revelador al respecto de este no estar desnudo la imagen que el que sueña hace de sí mismo, revestido siempre de algo, envuelto siempre, metamorfoseado en otra criatura a veces, en tanto que imagen que cuerpo, y cumpliendo acciones o sufriendo las que los psicoanalistas llaman compensatorias, parece como si ese yo, llamémosle así provisionalmente, anduviese en busca de figura y de algo más, de argumento y personajía de un drama o de una historia. Abandonado el hombre a sí mismo en el regazo del sueño, devuelto al océano primario de la vida que le ofrece su acunadora cueva, no reposa, hace todo menos abandonarse, pues que lo más lejano del abandonarse es este juego de máscaras y disfraces, de acciones fingidas, este aventurarse por los últimos confines de lo posible y aún el transgredir el límite de la posibilidad histórica y óntica, jugando a ser alguien y jugando a ser algo, allanando el terreno verdadero a la posibilidad. Es como si jugara a esconderse y no le bastara este escondrijo, madriguera de la cueva maternal de la vida indiferenciada. Es como si no se pudiera abandonar a ser criatura y reposar en ello, o como si no fuera criatura, quizá, como si fuera una tal criatura que no puede quedarse en ello, en este ser de simple criatura. Y cuando el quehacer de la vigilia, el trato con la realidad, le deja, se encontrará con ese su incompleto ser, que demanda ser diferente, ser más, que al deslizarse por las secretas galerías que la naturaleza le entreabre, en ese momento no olvida su extraña condición y se reviste, se inventa e inventa, por avidez, mas no solamente. Pues en esta gruta del sueño y del soñar parece que el hombre se sienta más mirado que nunca y que el juicio allí lo persiga. La teoría de la inhibición, según Freud, hace depender esta estrategia defensiva, el invento de situaciones y de imágenes, la creación de símbolos,
de la presión que la moral al uso, es decir, la moral social ejerce sobre el deseo, potencia última del ser humano, que llega a padecer su ser mismo, y este ser, constituido por el deseo, ha de revestirse, retraerse y retrotraerse, inventar y hasta crear. Mas, ¿por qué? ¿Por qué esta criatura dotada así de deseo y aún más exactamente de avidez, cuya esencia nos es desconocida, ha de revestirse, inventarse historias e inventarlas a los otros, nunca ausentes del todo, ha de huir y esconderse? ¿De quién? ¿Por qué se siente perseguido? ¿Quién le mira cuando está en su cueva como no nacido aún? Pues si hay sueños mortales, todos los sueños lo son de nacimiento, de estar naciendo, de bracear por nacer o de defenderse de nacer. Y en este trance la criatura hombre inventa mentiras y finge, que claro está, no es lo mismo. Inventa historias de tal manera que permite sospechar que la primera, espontánea forma de la historia, de toda historia, sea la tergiversación. Y cuanto más nítida, precisa, claramente dibujada la historia en sueños, sueño o de vigilia, más tergiversada hasta llegar a la típica arquetípica inversión de los términos y de las acciones que ningún manual onírico, por elemental que sea, ignora. ¿Has soñado dar dinero a un amigo? Es que se lo debes, por lo menos, si es que no se lo quieres quitar. La ambivalencia del deseo envuelto en la justificación, la avidez del que no renuncia a ser personaje, se esconde siempre en el mecanismo de la calumnia histórica también. Y en cada una de estas historias soñadas hay presente de algún modo, de alguna manera aludida, una totalidad, la totalidad de la vida toda del que sueña y al ser la totalidad de su vida, la suerte, la figura de su ser. Los sueños son fragmentos absolutos, absolutos por su fijeza y por brotar disparados en vista de la totalidad de la vida, del ser entero en la figura irrenunciable a una vida. No aparece la palabra en esta modalidad de soñar, la palabra despierta, y si se da dentro del soñar es como un aviso que llega de lejos y que deshace ese tramar que crea la estofa de calumnia, y la desgarra en un punto. La palabra así viene de otra dimensión, o más bien de nada. La palabra suena sola, impersonal. Antes de venir de alguien, viene de un campo, de un reino. Hay otro modo de soñar en el sueño y en la vigilia. Mas para esto ha tenido que pasar algo. Ha tenido que pasarle algo al que sueña. Algo que deshaga este hacer, este nacer. El que nace sale a ver y a ser visto. Se ha olvidado por la filosofía que el ver al modo humano es inseparable del ser visto, que nadie mira nunca, aunque sea en la soledad de un paisaje inhabitado, en el último y más escondido refugio cuando va perdido, sin sentirse al mismo tiempo visto. Una fenomenología de la visión arrojaría inmediatamente este originario sentir, indesligable de todo ver, que en el mundo primitivo y en los estados paranormales y poéticos se descubre, y este afán por borrar este sentir visto, acallamiento que la conciencia y el hábito mantienen para que el vivir sea cosa fácil, lo más fácil posible. El ver, el estar viendo es en realidad el término de la relación vivida, de la vivencia completa, ver ser visto, mirar ser mirado. Y, por el contrario, para quedarse detenido viendo, para mirar sin más intención que la de ver, hay que olvidarse de sí, hay que no sentirse por el momento, hay que detener el tiempo, abandonando ese umbral del nacimiento, del ir a nacer, de presentarse de un instante a otro a ser recibido en alguna comunidad, en algún lugar donde hay que comparecer con figura y yaciendo. Para decidirse a ver hay que deshacerse, en cierto modo hay que abandonarse y dejar en suspenso el pleito, la cuestión y el conflicto de quien se es. Hay que dejar de estar soñando dormido o despierto, de estar soñando así. Hay que dejar de urdir la inacabable historia. Y en el supremo ver que mira la verdad, análogamente la relación con ella no es la de verla, ni la de perseguirla, ni la de preguntar por ella. Para que así suceda hay que haber despertado. El que sueña despierto o dormido se siente ante ella, inicialmente bajo ella. Preguntar por algo, sea lo que sea, es preguntar por la verdad. No hay pregunta que le implique, y el preguntar mismo es ya un reclamarla, un traerla a cuento.
Si en sueños no se pregunta es porque se está bajo la verdad, sumergido en este hacer historia. Al sentir de la verdad presente y lejana a un tiempo, se opone la representación, primera actividad de la criatura hombre, el representar, el representarse. Toda percepción surge y se funda en un acto de aprender, de apropiación que confiere unidad, y la hilación de las diversas percepciones que se concatenan en una historia o argumento. El percibir es dramático e histórico. No se percibe en principio solamente la realidad porque esté ahí, en función de un desinteresado afán de percibir la injusticia. La percepción de la realidad sigue una historia, como las representaciones de los sueños, tan interesada como la fantasía. Y en ello no hay pregunta sino precipitada respuesta a una informulada y por el momento informulable pregunta que quiere evitarse, como quiere evitarse el despertar pleno. Para que llegue este momento en el que la verdad y no sólo la realidad interese, ha de abandonarse el drama, lo que significa que ha de renunciarse al papel de protagonista y dejar la escena libre, lo que a veces sucede por descuido, de ese descuido y preocupación por ser y existir que lleva aparejado el figurar y figurarse, el hacerse figura. En el instante del descuido que es descuidado, la verdad puede aparecer o no, a lo menos presentarse genéricamente sin determinación, como espacio, como dimensión, como horizonte, y como palabra que nace sin sujeto identificable, sin sujeto análogo al solo sujeto que conocemos, el humano. La verdad en sueños aparece como lugar último, el más allá de los sueños del dintel o del obstáculo, el horizonte luminoso que fija porque atrae las figuraciones tenues de ciertos sueños que parecen vayan hacia allí como a su patria, el trasfondo, luminoso o invisible, de donde salen como en procesión ciertos símbolos, jeroglíficos del destino. La verdad que rara vez se descubre se presenta como una patria que en sueños, aunque estemos despiertos, nos llama. Es la mentira o el semiengaño de las figuraciones la que busca ser creída, mientras la verdad llama como la postrimería total cuya figuración apenas se insinúa, desierto del pensamiento, mar del alma, montaña del corazón. Por eso, cuando la verdad es dicha parece cosa de mentira y no suele ser creída, mientras mentira y engaño ávidamente son alzados a cosa cierta, y por eso el inocente, el acusado, el idiota, el exiliado callan porque fuera de esa patria su palabra parecería mentira y en la patria no había ya que hablar. Muestra el soñar, pues, que la verdad, antes que objeto de descubrimiento o de desvelamiento, se hace sentir como la patria que llama, como campo gravitatorio de ciertos sueños claros, como muda condena de los sueños de engañosa justificación, como actualización del horizonte último. Llama haciéndose sentir simplemente y en silencio y en música y paz, y con alguna palabra suelta, sin significación alguna, la palabra que manifiesta tan solo la humana predestinación.